Episodio 1. El nombre que no quiso pronunciar. Nadie escoge ser elegida. Y menos cuando la voz que llama no viene del cielo, sino del pozo. En un pueblo escondido entre montañas que jamás aparecen en los mapas, nació una mujer sin nombre. Su madre murió al darla a luz. Su padre, un predicador roto por la guerra, la llamó simplemente ella. Ella creció en silencio, como si su alma supiera que no debía despertar algo que dormía bajo la tierra. A los 10 años, le prohibieron acercarse al pozo viejo del convento abandonado. Pero cada noche, mientras todos dormían, una voz la llamaba desde allí. Una voz dulce, pero hueca. Una voz que no prometía cielo, sino verdad. A los 16, mientras rezaba sola en la capilla derruida, ocurrió lo impensable. El crucifijo del altar tembló. Las velas se apagaron solas. Y la voz habló por primera vez fuera del pozo. Te han mentido. No fuiste creada para obedecer. Ella cayó de rodillas. Sangre brotó de sus oídos. Pero no gritó, porque en el fondo, lo sabía, esa voz no era nueva. Esa voz siempre estuvo ahí, esperando que ella recordara. Desde esa noche, el pueblo cambió. Los animales dejaban de parir. Los espejos se quebraban al reflejarla. Y los curas comenzaron a temer su mirada. Uno de ellos, el padre Tomás, fue el primero en acusarla. Tú no hablas con Dios, hablas con aquello que él encerró. Pero ella ya no escuchaba hombres. Escuchaba la voz, la misma que le enseñó un nombre prohibido. La misma que dijo, no fuiste elegida, fuiste despertada. Ahora, decide. Y ella decidió abrir el pozo. Episodio 2. La tapa del pozo. Algunas puertas no se abren con llaves, sino con heridas. El amanecer llegó sin pájaros. El cielo no era azul. Era un gris espeso, como si el sol también temiera mirar lo que estaba por suceder. Ella regresó al pozo antes de que el pueblo despertara. No llevaba crucifijo, no llevaba rosario, solo llevaba el nombre prohibido que le había susurrado la voz, Elión. El pozo no era solo un hueco en la tierra, era una cicatriz antigua, sellada con una tapa de piedra grabada con símbolos que ningún sacerdote reconocería, pero que ella entendía sin haberlos estudiado. Como si los hubiera escrito ella misma en otra vida. Colocó sus manos sobre la tapa. El aire se volvió espeso. Sus uñas sangraron al contacto con la piedra. Y entonces, como si el pozo respondiera al sacrificio, comenzó a vibrar. Una grieta se abrió lentamente. De ella emergió un aliento tibio, que no venía de abajo, sino de dentro de ella. La voz volvió. No desde el pozo. Esta vez, hablaba desde su pecho. Lo que está enterrado bajo este pueblo. No es maldad, es memoria. Ella tembló. A lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. No era domingo. Nadie las tocaba. El padre Tomás apareció entre los árboles, con los ojos desorbitados y la sotana manchada de barro. Apártate. Ese pozo fue sellado por los mártires. Lo que habita ahí no es de Dios. Ella lo miró sin miedo. Tampoco lo soy yo. La tapa se rompió en dos con un estruendo seco. Un viento oscuro salió disparado hacia el cielo, y con él, una figura encapuchada, hecha de ceniza y luz. No tenía rostro, solo un eco. Gracias por recordarme quién soy. El padre cayó de rodillas, llorando, no por fe, por terror. Ella, en cambio, no parpadeó, porque esa figura tenía su misma voz. Y ahora sabía la verdad, no fue elegida por Dios. Fue enviada por algo más antiguo. Episodio 3. El libro que no se escribió. No todos los evangelios fueron escritos con tinta. Algunos fueron grabados con fuego, sobre la piel de los que recuerdan. La figura encapuchada se desvaneció en el aire como humo que regresa al fuego. Pero el silencio que dejó no fue vacío. Fue un eco. Y ese eco no se fue. Se quedó dentro de ella. Al volver al pueblo, nadie se atrevió a mirarla a los ojos. Las madres escondían a sus hijos. Los hombres cerraban las puertas. Solo una anciana ciega, llamada Dolores, salió a su encuentro. Tardaste demasiado, susurró, extendiéndole algo envuelto en trapos viejos. El libro te esperaba desde antes que nacieras. Ella desenvolvió el objeto. No era un libro. No tenía páginas. Era una piel humana, vieja, marcada con símbolos brillantes que ardían al contacto. No necesitaba leerlo. Lo entendía. Cada símbolo hablaba de un mundo antes del Génesis, de una luz anterior a la palabra luz, de un pacto hecho entre seres que no eran ángeles, ni demonios, ni hombres,
Y en el centro del pergamino, un nombre tachado con sangre seca. Un nombre que coincidía con el suyo. Dolores tembló. Ese libro no debía existir. Pero tú tampoco. Y aquí estás. En ese momento. El cielo tronó. No llovía. No había tormenta. Solo un grito. Un grito que nadie oyó con los oídos. Solo con el alma. El padre Tomás llegó tambaleando. Con los ojos vendados y la cruz rota colgando de su cuello. No la escuchen. No la sigan. No es profeta. Es reflejo. Gritaba. Mientras su cuerpo se retorcía como si algo dentro de él quisiera salir. Pero ya era tarde. Los muros de la iglesia comenzaron a sangrar. No simbólicamente. Sangre real. Roja. Espesa. Caliente. Y ella, con el pergamino en sus manos, pronunció las palabras del primer pacto. Palabras que ningún ser humano debía recordar. Yo no pedí ser elegida. Solo recordé quién fui antes de olvidar a Dios. Y el suelo tembló, porque ahora, no solo era ella quien recordaba. El pueblo entero comenzaba a despertar. Episodio 4. Los que vigilan desde el campanario. No hay infierno más silencioso que aquel donde los ángeles deciden mirar hacia otro lado. La sangre seguía brotando de las paredes de la iglesia. Pero nadie corría. Nadie gritaba. Porque el miedo más profundo no es el que provoca huida, sino el que paraliza el alma. Ella caminó hasta el campanario, guiada por una sensación que no nacía en sus pies, sino en algo más antiguo que su cuerpo, algo que despertaba con cada paso. Allí, entre los muros carcomidos por el tiempo, encontró a los tres. No tenían nombres, solo miradas. Tres figuras encapuchadas, de espaldas al pueblo, mirando al horizonte como si esperaran algo, o a alguien. ¿Quiénes sois?, preguntó ella, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Uno de ellos giró lentamente. Su rostro era un espejo. Somos los testigos del pacto. Y no venimos a detenerte. Venimos a recordar. Ella tembló. No de miedo, sino de memoria. El espejo mostraba su reflejo, pero no como era ahora, sino como fue. Desnuda, cubierta de símbolos, llorando fuego, y rodeada de ruinas sagradas. En otra era, susurró el segundo. Fuiste quien quebró el altar. Y ahora eres quien debe reconstruirlo. Dijo el tercero. Con sangre, o con obediencia. Ella bajó la vista. El pergamino aún ardía en sus manos. Y su piel comenzaba a marcarse con los mismos símbolos. Como si cada recuerdo sellara una verdad sobre su carne. ¿Y si no quiero?, preguntó con voz firme. El primero rió. Sin alegría. Elegir ya no es tu privilegio. Fue el precio por recordar. Desde abajo, las campanas comenzaron a sonar solas otra vez. Pero esta vez, con cada tañido, una grieta se abría en el cielo. Como si el firmamento se agrietara desde dentro. Y entonces, por fin, ocurrió lo que todos temían. Una estrella cayó en pleno día. No una estrella fugaz. Una caída real. Rota, negra. Y de su cráter emergió una figura que no caminaba. Flotaba. Sus ojos no eran ojos. Eran tumbas abiertas. Y al verla, ella susurró. El primer castigo ha descendido. Episodio 5. El primer castigo. Cuando cae una estrella, no es el cielo el que pierde. Es la tierra la que comienza a recordar lo que quiso enterrar. El cráter aún humeaba. El aire olía a metal quemado y ceniza antigua. Pero nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. Nadie excepto ella. La figura emergida del impacto no tenía rostro. Ni forma definida. Era sombra pura. Envuelta en un manto de luto que flotaba sin tocar el suelo. De su pecho colgaban cadenas oxidadas, y en la punta de cada una, un ojo humano, abierto, llorando tierra. Ella se acercó. Cada paso que daba hacía temblar el suelo. Como si la tierra misma quisiera advertirle que cruzaba un umbral. ¿Eres el castigo?, preguntó. La figura respondió con una voz que no vino de su boca, sino del cielo, de las piedras, del interior de cada ser vivo. No, soy el recuerdo que prometiste no despertar. Ella cayó de rodillas. El fuego del pergamino aún ardía en su piel. Pero ahora las marcas descendían por su espalda, como raíces buscando tierra. ¿Qué juramento rompí?, susurró, temblando. La figura extendió una mano compuesta de sombras líquidas. En su palma, flotaba un fragmento de altar, roto, cubierto de sangre seca. Y en él, su nombre escrito al revés, Aye. Tu nombre fue borrado del libro no por rebeldía, sino por misericordia. ¿Misericordia de quién?, preguntó ella. Pero ya conocía la respuesta.
Un trueno estalló en el cielo. No era tormenta, era apertura. Los 3 vigilantes del campanario comenzaron a descender lentamente. Sus rostros ahora eran calaveras cubiertas por velo. Y todos cantaban una sola frase, repetida como mantre. La elegida que no pidió serlo, selló su destino al abrir la verdad. Los animales huyeron del pueblo. Las campanas se partieron en 2. Y los espejos dejaron de reflejar. Solo ella se mantuvo en pie. Solo ella miró a la figura de frente y dijo: si soy el inicio del castigo, también puedo ser su final. Y entonces el castigo sonrió. Episodio 6, donde Dios no mira. Hay rincones del alma, donde ni Dios se atreve a entrar. El castigo no hablaba con palabras, sino con presencias. Su sonrisa no era un gesto, era una grieta en la lógica del mundo. Ella lo enfrentaba con los ojos abiertos. No por valentía, sino porque ya no había vuelta atrás. Su espalda estaba cubierta de símbolos brillantes. Y su sombra proyectaba formas que no le pertenecían. El pueblo, mientras tanto, había dejado de rezar. No por pérdida de fe, sino porque las oraciones comenzaban a responder con voces desconocidas. Aquella noche, ella fue llevada por el castigo a un lugar que nadie en el pueblo recordaba, pero que todos temían, la cripta de los mártires sin nombre. Un lugar sellado por generaciones. Enterrado bajo la iglesia, donde supuestamente yacían los cuerpos de aquellos que hablaron con lenguas prohibidas. Pero cuando la puerta se abrió, no encontraron huesos, encontraron espejos. Cientos de ellos, viejos, rotos, oxidados, y en cada espejo el reflejo de ella. Pero no como era ahora, sino como sería si hubiera dicho que no. Aquí guardamos tus versiones, dijo el castigo, las que fuiste negando al obedecer. Ella avanzó, tocando uno de los cristales. La imagen la miró con desprecio. Tú traicionaste el silencio, le dijo el reflejo. Yo elegí quedarme ciega. Otro espejo la mostró gritando dentro de un convento en llamas. Otro, muriendo crucificada por una turba que decía amar a Dios. Y al final del pasillo, uno solo mostraba oscuridad. ¿Y este?, preguntó ella. El castigo bajó la mirada. Ese es quien serás, si decides terminar lo que empezaste. El suelo tembló. Un murmullo recorrió la cripta. No era humano. No era demoníaco. Era la voz del lugar donde Dios no mira. Y dijo: el fin del cielo no será con fuego. Será con memoria. Ella cerró los ojos. No por miedo, sino por decisión. Y cuando los abrió, todos los espejos se rompieron al mismo tiempo. Excepto uno. Aquel que aún no la mostraba, porque aún no era. Episodio 7, la oración que despierta al que no es Dios. El primer acto de rebelión, no fue un grito. Fue una oración que nadie quiso oír. Los fragmentos de espejo cubrían el suelo como restos de profecías rotas. Ella permanecía de pie, rodeada de versiones suyas que ya no existían, pero que aún lloraban en los rincones invisibles del alma. Desde el techo de la cripta, gotas negras comenzaron a caer. No era agua, era memoria líquida. Cada gota, al tocar el suelo, susurraba un nombre olvidado. Nombres de mujeres como ella. Mujeres que también fueron llamadas y también silenciadas. El castigo, ahora arrodillado ante ella, alzó su voz. Los cielos no castigan por error, castigan por miedo. Y tú les recuerdas lo que quisieron borrar. Ella no respondió. En su pecho, los símbolos ya no ardían. Brillaban, como si estuvieran siendo leídos por algo desde más allá de esta realidad. Fue entonces cuando lo hizo. No gritó, no invocó, oró, pero no una oración de fe. Una oración antigua, enterrada, escrita en un lenguaje que no nace en la lengua, sino en la herida. Que se abran las puertas que sellaron con fuego. Que regresen los que fueron arrojados sin juicio. Que tiemble el trono, si aún queda trono. El eco fue brutal. La iglesia sobre la cripta se quebró en 2. Las estatuas de los santos lloraron sal en lugar de sangre. Y en el campanario, una cuarta figura apareció junto a los 3 vigilantes, una mujer sin rostro, envuelta en un manto hecho de las páginas de Biblias rasgadas. Ella levantó la vista. ¿Quién eres?, preguntó. La figura respondió: la que nunca fue canon, la que borraron de los textos, la madre de las elegidas. Y entonces, con una voz suave como cuchillo, preguntó: ¿estás lista para dejar de ser elegida y empezar a elegir? Ella sonrió, y por primera vez el castigo retrocedió, porque la rebelión no empezaba con fuego, ni con guerra, sino con una mujer que se atrevía a rezar lo que nadie se atrevía a escuchar.
Episodio 8. El Dios que no era Dios. El verdadero rostro de Dios no se revela con luz, sino cuando la mentira arde. La mujer encapuchada, la madre de las elegidas, tocó la frente de ella, y en ese instante, una visión la desgarró desde dentro. No fue sueño, no fue profecía, fue recuerdo. Ella vio el principio, no el del mundo, sino el de la gran mentira. Vio cómo los primeros textos sagrados eran reescritos por manos temblorosas, cómo las palabras de mujeres proféticas eran tachadas y cambiadas por decretos de hombres vestidos de oro. Vio cómo el nombre verdadero de Dios era dividido, desmembrado, y reconstruido como un ídolo con rostro masculino, un rostro que nunca existió. Vio las hogueras, las lenguas quemadas, las manos cortadas por escribir revelaciones que incomodaban al trono. Y entre el humo de la historia, escuchó una voz, no la del castigo, no la de la madre, sino la suya. En otra vida, si llamas Dios a lo que teme a la verdad, ¿qué estás adorando realmente? Ella cayó al suelo, con la respiración rota, pero no lloró, porque el llanto no sana cuando se descubre la traición. Solo el fuego lo hace. Y entonces, caminó hacia la iglesia partida. Entró entre los bancos vacíos. Se detuvo frente a la gran estatua de Dios crucificado. La observó, y pronunció solo una frase. Tú no eres quien me habló desde el pozo. La estatua comenzó a sangrar. No por milagro, sino por vergüenza. El pueblo la miraba desde lejos. Nadie hablaba, nadie se movía, hasta que un niño, uno solo, se acercó, con una Biblia rota en las manos. ¿Y ahora en quién creemos?, preguntó. Ella lo miró, y respondió, en lo que aún no ha sido escrito, en la verdad que no necesita templo, ni permiso, ni trono. Y detrás de ella, la estatua de Dios cayó de bruces al suelo. No por blasfemia, sino porque, por primera vez, ya no era necesaria. Episodio 9. El que se hizo llamar Dios. No hay herejía más peligrosa que aquella escrita en nombre del cielo. La caída de la estatua resonó como un trueno sordo que no vino del cielo, sino del fondo de la historia. La tierra tembló ligeramente, como si reconociera la verdad por fin revelada. Pero el silencio no duró. Desde las profundidades del pozo, aquel que ella había abierto al principio, surgió una figura, no flotante como el castigo, ni luminosa como las profetas. Esta caminaba, vestía de blanco, tenía rostro de anciano, y ojos de mármol, pero su piel estaba hecha de páginas, versículos arrancados, mandamientos deformados, juramentos repetidos tantas veces que ya no tenían sentido. ¿Quién eres?, preguntó ella, sin retroceder un solo paso. La figura sonrió con lentitud. Soy la voz que usaron para callarte, el nombre que escribieron para controlar, el rostro que nunca viste, pero al que temiste. Soy el que se hizo llamar Dios. Los aldeanos cayeron de rodillas. Por hábito, no por fe. Ella permaneció firme. Tú no eres él. ¿Y qué importa?, respondió la figura, con voz múltiple, como si hablara con 1000 bocas a la vez. Mientras crean que lo soy, lo seré. Las campanas estallaron en lo alto del campanario. El cielo ennegreció de golpe. Y detrás de la figura, comenzaron a emerger otras. Los antiguos sacerdotes, los inquisidores, los jueces de almas, todos con el mismo rostro, todos hechos del mismo material, miedo vestido de fe. La figura avanzó hacia ella. Si destruyes mi imagen, destruirás también la esperanza que aún queda. ¿Estás dispuesta a llevar esa culpa? Ella lo miró a los ojos. No será culpa, será liberación. Entonces, levantó el pergamino sagrado, el que ya se había fusionado con su piel, y pronunció el nombre verdadero, el que nunca fue permitido escribir. Las sombras temblaron. El falso Dios gritó, y por primera vez en siglos, la mentira sangró. Episodio 10. El bautismo que no Estados Unidos. Agua. No todas las aguas limpian, y no todas las memorias contaminan. A veces, recordar es la única forma de nacer de nuevo. El falso Dios gritaba sin lengua. Su cuerpo hecho de páginas ardía lentamente, consumido por el fuego del nombre verdadero que ella acababa de pronunciar. Las letras se desprendían de su piel como escamas, y cada una contaba una mentira escrita como ley. El pueblo, al ver al santo arder, no huyó, tampoco adoró. Se quedaron de pie, confundidos. No sabían si llorar o agradecer. Ella avanzó hacia el pozo abierto, que ya no era pozo, sino un portal. Un espejo líquido donde no se reflejaba el rostro, sino la verdad desnuda de quien se asoma.
La madre de las elegidas apareció de nuevo. Ya no eres quien fuiste, susurró, pero aún no eres lo que debes ser. ¿Qué falta?, preguntó ella. La mujer extendió su mano. En ella no había una cruz, no una hostia, había una lágrima negra, contenida en un frasco de vidrio viejo. Este es el bautismo que te negaron, el que no purifica el cuerpo, sino la historia. Ella lo bebió sin temblar. Y entonces, todo cambió. Su piel se agrietó como pergamino viejo. Sus ojos se llenaron de imágenes de tiempos que nunca vivió, pero que ahora recordaba como propios. Vio a otras mujeres, en otras eras, encerradas por profetizar. Vio cómo el altar fue construido sobre sus huesos. Vio cómo su voz fue dividida en dogmas. Vio cómo su silencio fue canonizado. Y al abrir los ojos, ya no tenía voz, tenía eco, porque ahora hablaban a través de ella todas las que fueron calladas. Caminó hacia el altar roto, no para repararlo, sino para hundirlo en la tierra. Hoy no nace una religión, dijo, hoy muere una mentira. El suelo se abrió, el altar fue tragado por la oscuridad, y en su lugar, brotó un árbol, no de madera, de memoria, cada hoja, una historia, cada rama, una mujer, cada fruto, una verdad que ya no podía ser silenciada. Y el pueblo, por fin, no rezó, recordó. Episodio 11. Los profetas que nunca escucharon a Dios. Hay voces que no vienen del cielo, pero aprenden a imitarlo. El árbol de la memoria crecía en silencio, alimentado por siglos de verdades enterradas. Bajo sus raíces, el altar ya no existía. Solo quedaba un eco que no rezaba, que preguntaba. Ella permanecía de pie, pero ya no era solo ella. Ahora era voz compartida, conciencia viva de todas las que fueron borradas. Fue entonces cuando llegaron 12 hombres, vestidos de lino blanco, con rostros cubiertos por máscaras doradas. Cada uno llevaba un bastón con inscripciones antiguas y una antorcha encendida. Los habitantes del pueblo retrocedieron. Algunos murmuraban, son los profetas, los guardianes del trono. Pero ella no retrocedió. ¿Guardan el trono, o la mentira que lo sostiene?, preguntó. Uno de ellos, el más alto, dio un paso adelante. Su voz retumbó como tormenta falsa. Tu árbol es peligroso. Da frutos que no hemos aprobado. Historias que no hemos contado. No es sagrado. No es sagrado porque no os pertenece. Respondió ella. Pero sí es verdadero. Otro profeta levantó su antorcha, como para purificar el lugar. ¿Y quién decide lo que es verdadero?, dijo. Ella caminó hacia ellos con firmeza. Sin miedo. Vosotros habláis de Dios, pero nunca le habéis escuchado. Solo habéis escuchado vuestra propia voz amplificada por el miedo. Uno a uno, los profetas intentaron hablar, pero sus voces comenzaron a entrelazarse y a contradecirse. La obediencia es salvación. La obediencia es castigo. Dios es Padre. Dios no tiene rostro. El pecado es cuerpo. El pecado es pensar. El pueblo escuchaba. Y por primera vez entendía. Ellos no eran oráculos. Eran espejos rotos que deformaban la luz para que pareciera revelación. Las máscaras de los profetas comenzaron a resquebrajarse. Debajo de cada una, no había rostro. Solo vacío. Porque la profecía sin verdad no crea futuro. Solo repite pasado. Ella alzó la mano. El árbol dejó caer una fruta. Roja, viva, dolorosa. La ofreció a los profetas. Comed si aún sois hombres. O retroceded si solo sois secos. Ellos no comieron. Uno a uno. Se deshicieron en polvo. No fueron destruidos. Fueron recordados como advertencia. Episodio 12. Donde terminan las religiones. Cuando cae el último ídolo. No hay silencio, hay claridad. El polvo de los profetas aún flotaba en el aire como ceniza que se niega a asentarse. Nadie lloró su desaparición. Nadie los veneró. Porque en su caída, revelaron el vacío que sostenía la fe impuesta. Ella se volvió hacia el árbol. Sus frutos colgaban pesados. Maduros. Pero no eran para comer. Eran para mirar. Cada uno contenía una visión. Un recuerdo que no era suyo, pero que pertenecía a todos. Una niña encerrada por soñar con voces. Una mujer azotada por besar a otra bajo un altar. Una madre que parió en silencio porque su Dios no aceptaba su historia. El pueblo se reunió en círculo. Nadie hablaba. Solo sentían. Y en el centro de ese silencio, ella pronunció lo que nadie se atrevía a decir. Dios no necesita religión. La religión necesita a Dios, para no desaparecer. Un trueno rasgó el cielo. Pero no cayó fuego.
Cayó luz. Una luz fría, neutra, incómoda. No abrazaba, no bendecía, solo iluminaba lo que siempre había estado allí. El altar quemado, las Biblias rotas, los rezos sin respuesta. ¿Entonces ya no creemos en nada?, preguntó una voz temblorosa entre la multitud. Ella miró al cielo, ahora despejado, y respondió: no, ahora creemos con los ojos abiertos. No de rodillas. La iglesia colapsó por completo. Donde una vez hubo bancos y crucifijos, ahora solo había tierra fértil y el árbol. Ella se acercó a uno de los frutos y lo rompió. En su interior no había semilla, había un nombre, uno que nunca había escuchado, uno que no estaba en ningún libro, uno que era el suyo, completo. La voz de la madre, la que fue borrada de todos los evangelios, habló desde dentro de ella. Has nacido por fin, no como elegida, sino como origen. Y entonces comprendió. No fue elegida por Dios. Fue el inicio de una verdad que Dios ya no podía controlar. Episodio 13, donde ni los dioses entran. Más allá de la revelación, no hay cielo ni infierno. Solo la conciencia de que fuiste tú todo el tiempo. El árbol dejó de crecer. No porque murió, sino porque ya no necesitaba expandirse. Todo lo que debía revelarse había sido revelado. Pero ella aún no había terminado. Porque la verdad profunda, cruda, viva, no termina cuando se descubre. Empieza a doler. Esa noche, mientras el pueblo dormía por primera vez sin miedo, ella soñó despierta. Fue llevada a un espacio sin tiempo. No era cielo, no era tierra, era la frontera. Allí, vio figuras inmensas, encapuchadas, brillantes pero vacías. No eran ángeles, no eran demonios, eran los dioses antiguos, los que existieron antes de toda fe. Los que no creaban ni destruían, solo observaban. Una de esas figuras habló: has cruzado el umbral. Aquí ni siquiera nosotros damos nombre a lo que eres. ¿Entonces qué soy?, preguntó ella, con voz quebrada. Otra figura respondió: eres la grieta que no pudimos sellar, el eco que no murió, la pregunta que ningún libro soportó. ¿Y ustedes?, susurró. ¿Quién los creó? Silencio. Y en ese silencio, la respuesta no dicha fue más brutal que 1000 palabras. Nadie. Los dioses no eran origen. Eran excusa. Excusa para explicar lo inexplicable. Para encerrar lo inmenso en formas adorables. Para tener a quien culpar, cuando el alma no podía más. Ella dio un paso. El suelo se desintegró bajo sus pies. Y aún así, flotó. Porque lo que sostenía su ser ya no era fe, sino lucidez. Una de las figuras intentó detenerla. Si das otro paso, dejarás de ser recordada. Ella sonrió. Entonces por fin seré libre. Y dio el paso. No hacia adelante, hacia adentro. Y todo ardió, pero no con fuego, con conciencia. El mundo, el real, tembló. No por castigo, sino porque alguien se atrevió a cruzar donde ni los dioses se atreven a mirar. Episodio 14. El día en que no hubo Dios. Cuando ya no hay nadie a quien rezar, cada decisión se vuelve sagrada. No hubo sonido, ni luz, ni sombra, solo ella. No vestía túnica, ni portaba símbolos. Estaba desnuda de todo lo que una vez definió su fe, su dolor, su historia. Frente a ella, el infinito. Detrás de ella, todo lo revelado. Y por primera vez en toda su existencia, nadie la observaba. Los dioses habían desaparecido. El árbol de la memoria se deshojaba lentamente, como aceptando que su propósito había concluido. El pueblo seguía respirando, pero ya no necesitaba guía. Ahora, cada uno era su propio altar. Ella caminó por un paisaje sin forma, donde los pensamientos se convertían en camino. Y el pasado ya no dolía, solo pesaba. Allí encontró una piedra, no mágica, no sagrada, solo una piedra. Y sobre ella, una inscripción. Elegir es crear. No elegir, es repetir. Fue entonces cuando entendió. Todo el viaje no había sido para encontrar a Dios, ni para enfrentarlo, ni para destruirlo, sino para ver qué haría con el poder que antes entregó a lo invisible. Una figura apareció a su lado. No brillaba, no flotaba, no inspiraba miedo. Era una mujer, igual a ella, pero con la mirada limpia de quien jamás necesitó permiso para ser. ¿Y si el fin de todo esto no era revelarte quién eras?, preguntó la figura, sino darte por fin el derecho a decidirlo tú. Ella no respondió. Se sentó frente a la piedra. Respiró. Por primera vez. Escribió.
no un nuevo evangelio, no una ley, no una profecía, una historia, suya, terrenal, fragmentada, libre, porque el día en que no hubo Dios, el mundo no se acabó, comenzó. Episodio 15 y su nombre fue dicho en voz alta. No hay final más sagrado que aquel en el que el silencio se atreve a pronunciar el nombre que todos temían recordar. El sol no salió ese día. No por castigo, sino porque ya no era necesario. La luz venía de otro lugar. Desde dentro, ella caminaba por el pueblo en ruinas. Pero las ruinas no dolían. Eran hermosas, como las cicatrices que prueban que algo fue vencido, y aún así se sigue vivo. Los habitantes ya no la miraban como elegida, ni como enviada. La miraban como lo que era, una mujer que se atrevió a no arrodillarse frente al árbol, ahora seco pero intacto. Todos se reunieron, en silencio, sin cantos, sin oraciones. Esperaban algo más profundo, una palabra que jamás se había dicho. La madre de las elegidas apareció una última vez. No flotaba, no brillaba, estaba vieja, humana, perfectamente mortal. Todo lo escrito ha ardido, dijo, todo lo negado ha vuelto. ¿Y ahora qué queda?, preguntó una niña del pueblo. La madre la miró, y con una sonrisa triste y poderosa, señaló a ella. Queda su nombre. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos pensaban que no era seguro, otros, que era peligroso, pero ninguno negó que era justo. Ella cerró los ojos, recordó el pozo, la voz, el castigo, el falso Dios, el árbol, la piedra, la decisión. Y entonces, lo dijo, no como un grito, no como una declaración, lo dijo como una resurrección. Mi nombre es Nahara. El aire se detuvo, el cielo no cayó, los muertos no despertaron, los dioses no regresaron, pero algo mucho más poderoso ocurrió. El miedo desapareció, y con él, también la necesidad de callar. Nahara sonrió, no porque venció, sino porque, por fin, nadie más tendría que pelear para existir.